encontramos televisiones absolutamente por todos los lados. En la frontera más alejada, en la comunidad más alejada, encontramos televisiones, antenas parabólicas. Y eso es una ventana al mundo. Y la gente tiene expectativas de vida de clase media. La gente quiere vivir bien, quiere vivir esta vida que nos toca vivir pues de la forma más cómoda y eficiente posible, ¿no? A veces los conflictos bélicos, la violencia, la inseguridad derivada de las actividades del crimen organizado genera desplazamientos forzados. Actualmente América Latina está experimentando una crisis regional de inseguridad que no tiene precedentes en los últimos 40 años y que pues efectivamente está condicionando nuestra forma de comportarnos y de entender el mundo. La pobreza crónica de muchas sociedades, la falta de oportunidades, también las afectaciones del cambio climático están obligando a las personas a salir de sus casas. La migración interna del campo a las ciudades, que es conocida aquí en México, pero también en muchos países, en los últimos también 40, 50 años, incluso un poquito más. La gente antes vivía en el campo, vivía en zonas rurales. Hoy en día cada vez más la gente vive en ciudades y ello ha generado cinturones de pobreza que han agravado situaciones pues de pobreza, han generado mayores problemas y la gente ha empezado a privilegiar el salir fuera de sus países y buscar un mundo mejor. En África, en Oriente Medio, se desplazan hacia Europa, en América Latina se desplazan hacia los Estados Unidos y México se encuentra para muchos de estas personas en el camino de tránsito hacia ese sueño americano que muchos parientes, familiares de paisanos nuestros y de personas que provienen de otros países pues conocen a través de los mismos, ¿no? ¿Cuál es la problemática de los estados que reciben migrantes? Bueno, la democracia privilegia el concepto de seguridad humana. Ustedes piensen una cosa, el concepto de seguridad nacional no es un concepto tan viejo. El concepto de seguridad nacional es un concepto de la Guerra Fría, es un concepto que en 1947 se acuña en los Estados Unidos. La doctrina de seguridad nacional latinoamericana se va consolidando en la región en ese periodo de la Guerra Fría, sobre todo chilenos, argentinos, ecuatorianos, brasileños, diseñan toda una serie de conceptos que van a tener al enemigo interno como referente obligado en ese contexto de guerra contra el bloque comunista. Eso en México no se traduce de una forma inmediata en la normativización del concepto de seguridad nacional, porque hasta el año 2004 no vamos a tener ese concepto en la Constitución y hasta el año 2005 no vamos a tener pues una ley de seguridad nacional. Sin embargo, sí tenemos una época sobre todo a finales de los 60, en los 70, de guerra sucia, enmarcado en ese contexto de la doctrina de la seguridad nacional latinoamericana. Sí, varios de nuestros militares van a estudiar en la Escuela de las Américas y van a comprender ese concepto de seguridad nacional. Y a principios de los años 70, con la creación del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, en 1970, y en los 80, con la creación del Colegio de Defensa Nacional en 1981, se van a estar haciendo estudios sobre este concepto de seguridad nacional, ¿no? El almirante Peirot y el general Vega van a escribir textos que después, cuando los dos sean secretario de la Marina y secretario de la Defensa Nacional respectivamente en la administración del presidente Fox, pues van a ayudar a que se consolide ese concepto de seguridad nacional tanto en la Constitución como en la Ley de Seguridad Nacional. En general, en el mundo, con el fin de la Guerra Fría en 1989, a partir del año 94, Naciones Unidas impulsa el concepto de seguridad humana, que estaría más centrado en las personas que en los estados-nación. Entonces, la democracia privilegia el concepto de seguridad humana como aquella que debe centrarse en la persona.
Ello no entra en conflicto con el concepto de seguridad nacional, que ya vemos que en México se va a establecer con mucha más claridad o definición principios del siglo XXI. Y no entra en conflicto con la seguridad nacional ni con la soberanía de los estados, que tienen sus normativas propias. Entonces, en un debate que privilegia los derechos humanos y la convivencia, los conceptos de nación, ciudadanía y persona deben de saberse analizar de una forma equilibrada. El concepto de derechos humanos tiene mucho que ver con ese concepto de ciudadanía y con ese concepto de dignidad. La ciudadanía es algo que a veces damos por sentado, pero que es relativamente reciente y que sobre todo explota, como la conocemos hoy en día, y se amplía a partir del siglo XX y sobre todo especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Declaración de San Francisco en 1948, la creación de Estado del Bienestar, la ampliación de la educación pública, la ampliación de la salud pública genera que cada vez los ciudadanos nos igualemos mucho más. Mientras hace unos años los ciudadanos realmente eran súbditos, hoy en día tenemos unas generaciones de ciudadanos profesionalmente muy capaces que pueden conformar la administración pública y generar pues muchos servicios al servicio del Estado y de los ciudadanos. La falta de trabajo, el desconocimiento de otras culturas, el miedo a lo desconocido, las deficiencias propias del estado del bienestar, la exigencia del respeto a los valores propios, genera resistencia en muchos ciudadanos. En Estados Unidos y en Europa, que ya les he dicho son dos polos de atracción de migrantes, han surgido y se han consolidado electoralmente partidos políticos y posiciones excluyentes que no quieren integrar a la gente que está buscando un mejor futuro desde fuera. La aceptación de los migrantes entonces se ha convertido en parte de la agenda política interna. De hecho, una de las cosas que yo les voy a comentar en la sesión de hoy es cómo los políticos del sur de los Estados Unidos, sobre todo los republicanos, han utilizado el tema migratorio para hacer política interna. Y Donald Trump, en el año 2018, en el momento en el que menos estaban deteniendo migrantes la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, es cuando detona ese debate que rescata lo que Samuel Huntington impulsa en el año 2008 sobre el latino como enemigo, el latino como una persona que puede complicar incluso la propia situación de desarrollo económico estadounidense, ¿no? Eso lo retoman los republicanos en el sur de los Estados Unidos y van a forzar el que se detengan muchísimo más migrantes. Los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades que se han desplazado hacia los Estados Unidos en los últimos 40, 50 años, pues son muchísimos. Las ciudades estadounidenses, como ustedes saben, están llenas de comunidades latinas y eso no ha generado mayores problemas a lo largo de los últimos años. El 10 de diciembre del año 2018, se acordó por 150 gobiernos ante las Naciones Unidas el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, lo que se conoce como el Pacto de Marrakech. El entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, participó en esa reunión y aprobó este pacto con otras naciones. En este pacto se reconoce la problemática con amplitud y se trata de buscar fórmulas que permitan convivir la soberanía nacional con el proceso migratorio en un contexto de respeto y protección a las personas. Los procesos migratorios están ocasionando crisis humanitarias graves. Ustedes recordarán todo lo que está pasando en el mar Mediterráneo con las pateras y con los muertos que se generan en ese espacio, y también pues la apuesta que muchos migrantes centroamericanos y sudamericanos están generando al cruzar México en condiciones muy complicadas, en el que el crimen organizado pues les sirve de estructuras de apoyo, pero al mismo tiempo los utiliza y los explota, ¿no? Generando esas situaciones de peligro para ellos mismos, para sus derechos y para su propia vida, ¿no? Ya les he comentado, América del Norte, Centroamérica, buena parte de América en general, estamos enfrentando una crisis regional crónica
que tiene que ser gestionada y que no ha sido atendido todavía con el suficiente acierto, ¿no? La falta de oportunidades económicas, la inseguridad, las desigualdades, pues han generado situaciones complicadas. México tiene una institucionalidad fuerte en algunos sitios, mediana en otros. Tiene una presencia de Estado suficiente, con algunas lagunas, y con recursos económicos muy importantes, a pesar de la corrupción tradicional, de las desigualdades. Y ello ha generado eso ha sido un caldo de cultivo para el crimen organizado y para la consolidación de la inseguridad en muchas zonas del territorio nacional. Los países centroamericanos, por otra parte, son estados fallidos, realmente. Ahí sí podemos hablar de estados fallidos, con escasa capacidad de gobernabilidad, altos índices de pobreza, inestabilidad, desigualdades también. Y ni los apoyos para el desarrollo económico que se han dado tradicionalmente, ni las estrategias de securitización han generado resultados que superen esta crisis regional crónica. El día de ayer se celebraba en Palenque una reunión con diferentes presidentes de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, algunos representantes de Belice, de Costa Rica, de Panamá, ¿verdad? Con la idea de plantearle a los Estados Unidos una alternativa social de desarrollo en sus países para tratar de evitar que la gente salga de sus países. Al principio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa fue la política, y hubo incluso una alianza con la CEPAL, con Alicia Bárcena, actual canciller de México, y entonces directora de la CEPAL, para tratar de promover un programa de desarrollo integral que entendiera que la crisis regional crónica debe de ser reconocida y atendida políticamente de una forma integral y prioritaria. Ya les digo, ha habido en varios momentos en los últimos 40, 50 años políticas de desarrollo económico y de apoyo económico, políticas de securitización. Hasta el momento no se ha logrado encontrar la fórmula adecuada para poder gestionar esta situación. El 17 de septiembre del 2021, Alicia Bárcena presenta el Plan para el Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, que entronca perfectamente con la política que el gobierno mexicano estaba tratando de impulsar al principio de su administración. ¿Qué es lo que pasó? El impacto de la migración centroamericana en la seguridad nacional, a partir del 2018, en aquel momento centroamericana, o parecía que centroamericana, pues generó una alarma entre los republicanos del sur de los Estados Unidos. El interés político republicano de Estados Unidos vendió que las caravanas de migrantes eran una manifestación de invasión de extranjeros de los Estados Unidos y de México. Sin embargo, los números no señalan que eso sea así. Ahora les voy a explicar de qué estamos hablando. Los migrantes centroamericanos llevan desde finales de los años 80 desplazándose de forma masiva y silenciosa hacia las principales ciudades de los Estados Unidos, y nunca ha generado ningún problema. El crimen organizado ha ampliado su red de negocios en el tránsito de migrantes. Lo que en el año 2008 se veía en México como una amenaza de violación de seguridad humana de los migrantes, hoy se percibe como una amenaza de seguridad nacional por la participación del crimen organizado, no por el tema de que personas estén transitando por territorio mexicano, sino porque el crimen organizado está sirviendo de estructura de apoyo para ese tránsito. El crimen organizado entonces es nuestro problema y está amenazando la seguridad y la gobernabilidad en toda la región, incluyendo a México. Les cuento de nuevo, enfrentamos una crisis regional, la migración es consecuencia de esta crisis regional,
y pues en los Estados Unidos las acciones partidarias han tenido influencia no únicamente en la percepción ciudadana sobre la migración y los migrantes, sino que han traído como consecuencia un aumento de detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos y en México, por una presencia mucho más activa de los aparatos policiales, así como el incremento de situaciones migratorias irregulares de nacionales de países que tradicionalmente no formaban parte de las personas que intentaban ingresar a los Estados Unidos de forma forzada, como son los haitianos, los grupos de haitianos, nicaragüenses o venezolanos, también los colombianos y los ecuatorianos, aunque muchos ecuatorianos tienen origen haitiano, igual que algunos brasileños que están tratando de desplazarse. Salieron más o menos en el 18 o 19 desde Haití hacia Brasil, hacia Ecuador, y allá trataron de desarrollar su vida hasta que en estos momentos pues ya no tienen trabajo en esos países y se tratan de desplazar hacia los Estados Unidos. Por otra parte, las iniciativas de seguridad fronteriza propuestas por el gobierno del estado de Texas, sobre todo, se traducen en un fortalecimiento del control fronterizo paralelo a las iniciativas federales de los Estados Unidos. Ello se suma a las acciones de seguridad de los estados de la frontera norte mexicana que se derivan de los acuerdos que han firmado con el gobierno de Texas, que representa un aumento de la contención fronteriza desde el lado mexicano. Esto que les estoy señalando no es ningún secreto, el propio presidente de la República lo ha estado señalando en las últimas semanas, sobre todo en los últimos meses, y ha estado haciéndoles un reclamo muy duro, muy directo a los representantes republicanos en la Cámara de Diputados estadounidense, señalando que pues no se puede inflar un problema de la forma que se está desarrollando. En el año 2019, las amenazas del presidente Trump y la utilización de la Guardia Nacional como instrumento de detención de personas indocumentadas en México, esto generaron el inicio del incremento en el número de detenciones en nuestro país, ¿no? Y también, por supuesto, en los Estados Unidos. Eso no era, el paso de migrantes centroamericanos sobre todo no era algo nuevo. Sí lo es, ya lo he dicho, el de haitianos, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, ecuatorianos. El paso de centroamericanos, el aumento del número de gente detenida no necesariamente está señalando de que estén pasando muchos más migrantes, no necesariamente, eso significa que están deteniendo muchas más personas. De ahí el tema de los derechos humanos entra de una forma pues muy relevante en nuestro esquema. Las caravanas de migrantes fueron utilizadas política partidariamente para señalar una amenaza en el incremento de pasos de migrantes, y lo que sí se vivió realmente fue un aumento en los dos lados de la frontera de la securitización y de la detención de indocumentados. El incremento de detenciones por parte de los Estados Unidos no puede explicarse por las caravanas de migrantes. Si ustedes recuerdan bien cuánta gente pasó con las caravanas de migrantes hacia el norte de los Estados Unidos, pues yo no creo que pasaran más de 10,000 personas. Y luego veremos una serie de números muy rápidamente y ahí nos vamos a dar cuenta de que pues los números de detenidos este año y el año anterior en la frontera sur de los Estados Unidos superan los 2 millones de personas. Entonces, esas caravanas de migrantes no fueron relevantes. Sí ha sido relevante el programa Remain en México de los Estados Unidos, en el que México empezó a acoger a migrantes que estaban esperando ser atendidos por asilo en los Estados Unidos y que van a intentar su cruce en diferentes ocasiones. Si vemos la estadística migratoria de detenciones de los Estados Unidos, vamos a darnos cuenta que en el año 2000-2001, más o menos, por efecto del tema de los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos empezaron a detener más o menos 1 millón y pico de personas en su frontera sur.
y que ello se fue relajando hasta más o menos el año 2011, en el que se llegó a detener 300.000 personas en la frontera sur. Hay que tener en cuenta que estas detenciones que marca la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en muchas ocasiones son que la misma persona es detenida pues diversas veces. O sea, no es una sola detención, pueden ser 3, 4, 5 detenciones de las mismas personas. Si se fijan en la tabla que tengo a la vista, en el año 2018, que es cuando Donald Trump señala que existe un gran problema migratorio, se está deteniendo más o menos, o hay registrada 500.000 de detenciones. En el año 2019, ya sin caravanas de migrantes, se sube a casi 1 millón de personas, 970 y tantos mil. En el 20, por la pandemia, se reduce el tema. En el 21 se llega casi a los 2 millones, 1.700.000 más o menos, y en el 2022 se llega a los 2.300.000. En el 2023 hemos llegado a 100.000 personas más. Hay que hacer referencia a que estos años son los años fiscales de los Estados Unidos, que empiezan en el mes de octubre y acaban en el mes de septiembre, con lo cual hoy en día ya tenemos datos del 2023 cerrado, a pesar de que nos falten los meses de noviembre y diciembre, pero el año fiscal estadounidense acaba en septiembre, con lo cual ya podemos comparar años completos. Si recuerdan, en las últimas semanas se ha estado hablando mucho de los venezolanos, se ha estado hablando mucho de que haya como una nueva repunte migratorio. La verdad, siguiendo con los datos duros, es que no hay en estos momentos un aumento mayor del 2022. Ya les digo, son varios los momentos, son varios las detenciones que ocurren. O sea, no es que 2.475.000 personas hayan sido detenidas en el 2023, sino que se han detenido en varias ocasiones a las mismas personas. Entonces no sabemos exactamente cuál es el número de personas que están transitando, pero la gente que se queda estacionada en el norte de México intenta varias veces cruzar, y cuando son detenidos y regresados, pues forman otra vez parte de la estadística. En el 2012 había 426.000 personas, en el 18 eran 521.000, y ya les digo, en el 2019 977.000. La pandemia no impide que la gente siga pasando hacia el norte, pero sí que las autoridades detengan menos personas. Y el hecho de que se disparen en el 2021, 2022, 2023 las detenciones de 1.734.000, 2.378.000 en el 2022 y 2.475.000 en el 2023 no significa realmente que estén pasando un mayor número de migrantes, sino que se están deteniendo más. Sí es cierto que en el caso de los venezolanos, en el caso de los nicaragüenses, en el caso de los colombianos, en el caso de los haitianos, no formaban parte de la migración tradicional, y que en ese caso sí es cierto que estamos teniendo un número mayor de gente que está llegando a México. Fíjense, aquí están las estadísticas completas de los migrantes que son detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos por meses, desde el mes de octubre del 2022 al mes de septiembre del 2023. Estamos hablando de 2.475.000 personas. Ahí vemos cómo evoluciona desde el 2020 hasta el 2023. De 458.000 personas pasamos a 1.734.000, a 2.378.000, y únicamente se incrementa en 100.000 personas entre el año 2022 y el año 2023. Y de ellos mexicanos pues son un buen número. Fíjense, de esas cantidades, en el año 2023 fueron 717.000 los mexicanos detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, paisanos. En el año 2022 fueron 888.000 y en el 2021 son 655.000, lo cual nos hace relativizar todavía mucho más el tránsito de personas a través de México. En el caso de otros que no son centroamericanos, porque en las estadísticas de los Estados Unidos nos muestran por separado a mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y otros, porque todavía no han desagregado
esas tablas, pues nos vamos a encontrar que de 53.000 personas que fueron detenidas en el año 2020 y 378.000 en el 2021, pues hemos pasado ya a superar el 1.000.000 de personas. Eso sí significa que probablemente estén llegando muchas más personas de estas nacionalidades, que no son las centroamericanas. Las centroamericanas, se mantienen más o menos en 495.000 personas detenidas en el año 2023, 500.000 también en el 2022, en el 21 sí eran 701.000, más o menos muy cercanos a los mexicanos detenidos, mientras que en el 20 eran 106.762 personas los que fueron detenidos. El día 9 de octubre del 2023, cuando se convoca la reunión del 22 de octubre del 2023 por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, él nos presenta unas estadísticas que casualmente son los mismos datos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. En ese momento estaba señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que todavía no tenía las cifras de finales de septiembre, que son 51.000 mexicanos los detenidos y 177.000 los detenidos de otros países, en el donde suma los centroamericanos con los otros países, dando un total de 250.000. Como veremos, son unos poquitos más. Y aquí nos desagrega el presidente las diferentes nacionalidades en el último año del 2023. Se ve como los venezolanos en el último mes pues son 60.000 los detenidos. Guatemaltecos seguirán la cifra con 35.000, o sea, en el número de frecuencias, no mexicanos. Hondureños serán 27.000 y ecuatorianos y colombianos unos 15.000. Ya les digo, los ecuatorianos son haitianos. En general, Haití son 5.000 y cubanos 10.298. La migración cubana a través de México hacia los Estados Unidos es tradicional, lleva mucho tiempo enfrentándose y bueno, Nicaragua son 1.686, en el 2021 sobre todo hubo muchos nicaragüenses. Curiosamente, Nicaragua no fue invitada a la cumbre del día 22 de octubre en Palenque. De Guatemala llegó el equipo del presidente electo, no llegaron las autoridades actuales, y tampoco de Costa Rica y de Panamá, que enviaron otros representantes. Es muy interesante, lo veremos más adelante, cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le insiste a los Estados Unidos que tienen que quitarle sanciones a Cuba, a Venezuela, apoyar económicamente a la región y ayudar a que sea en la región en donde se gestiona el tema migratorio. Y lo hace porque el tránsito por México, entre otras cosas, y la presencia del crimen organizado en toda Centroamérica, en todo México, en Colombia, por supuesto, en Venezuela también, pues hace que sea muy peligroso el tránsito de personas a través de nuestro país. Si se fijan en la gráfica que estoy presentando a continuación, vamos a darnos cuenta cómo el interés político es claro en los Estados Unidos a la hora de la detención de migrantes. Es cierto que sí están circulando muchos migrantes, es cierto que tenemos que atender como país de tránsito y receptor de una perspectiva humana a esas personas que se desplazan, y luego vamos a hablar de desplazamientos y de lo que implica, pero está claro a partir del año 2012 cómo el estado de Arizona deja de ser el estado por el que son detenidos en un mayor número los migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, y empieza a ser el estado de Texas por donde se detienen más. ¿Significa esto de que los flujos migratorios mexicanos cambiaran su preferencia de irse de Arizona a Texas? No, significa que Greg Abbott al principio empezó ocupando un puesto muy importante en el aparato judicial tejano, y que después, a partir del 2015, es el gobernador de Texas, y eso refleja de que allá se esté deteniendo muchos más migrantes, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador nos recuerda recientemente. En esta tabla se ve
lo que ya les había estado platicando antes, el número de mexicanos detenidos por los Estados Unidos desde el año 2007 al año 2022 es el número mayor, y a partir del 2021 van a ser los de otras nacionalidades que no son salvadoreños, guatemaltecos y hondureños los que en suma pues levantan la estadística de detenidos. Como se ve, pues México tuvo 655,000 personas detenidas en el año 21, en el 22 808,000 y en el 23 717,000. O sea, se recupera la tendencia de tener un mayor número de mexicanos, que esto, bueno, se pierde un poquito desde el 2022, pero son más que los del 2021. Centroamericanos, hay una reducción en el número de detenidos, y al contrario son los de otras nacionalidades los que van a ser detenidos en mayor medida. 378,000 en el 2021, y en el 2022 y 2023 1.028.987 por una parte y 1.163.000. Esto se puede explicar por el tapón que se está generando en el norte de México, en la frontera norte de México con los Estados Unidos, y en el ir y venir de estos nacionales, sobre todo venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses, colombianos, que están tratando de transitar en varias ocasiones hacia los Estados Unidos, seguramente hasta que lo consiguen, hasta que consiguen pasar, independientemente de todo lo que se está planteando. Bien, los datos de la migración mexicana, de las detenciones del Instituto Nacional de Migración de personas en México son relevantes, pero son muchísimo menores a los que encontramos en la frontera sur de México. En la frontera sur de los Estados Unidos, perdón. Se ha estado deteniendo, ustedes saben, se han fortalecido los aparatos de contención en la frontera sur de México. El 61% de los detenidos son en esa frontera. Desde el año 2017 al 2022, 500,000 de personas han sido detenidas en esa frontera. Esto representa el 85%, 86% de los detenidos, mientras que en la frontera norte pues tenemos también del año 2017 al 2022 el 27.5% de detenidos. Esta cifra palidece en relación al número de detenidos por parte de los Estados Unidos, sobre todo en el 2019, en el 2021 y en el 2022, y lo hace pues porque, como se dice, la única explicación que encontramos es que el crimen organizado es el que está sirviendo de estructura de apoyo a muchos migrantes para trasladarse hacia el norte de los Estados Unidos, hacia el sur de los Estados Unidos, tratando de evitar los puntos de control migratorio mexicano. La política migratoria mexicana también se puede dividir en 4 etapas, lo que marca el hecho de que hay una voluntad política más que una respuesta al paso migratorio como razón fundamental que explica pues las detenciones en México, ¿no? Hay una primera etapa que va desde el año 2001 al 2007 que se puede conocer como la inercia del Plan Sur, y que en cierta manera refleja pues esa respuesta a la preocupación por el ataque a las Torres Gemelas y que terroristas puedan transitar a través de México hacia las fronteras de los Estados Unidos. En esa época se detuvo pues a 1.127.000 personas, que es el 43% de todos los detenidos hasta el 2022. Hay una segunda etapa en la política migratoria mexicana, desde el año 2008 al año 2013, que está marcada por la irrupción del debate en México sobre el concepto de los derechos humanos. La aparición de los primeros migrantes mexicanos y asesinados por el crimen organizado,
la elaboración de la Ley de Migración en el año 2011, que es paralela a la incorporación del concepto de derecho humano en la Constitución mexicana. Su reglamento en el 2013 descoloca en cierta manera a los agentes migratorios mexicanos. Y en esa época, en esos 5 años, se detiene únicamente 367,000 personas. ¿Significa eso que dejaron de pasar? No, no significa que dejaron de pasar. Significa que ese 14% de detenidos de todo el periodo refleja que pues, estuvo deteniendo menos. También es cierto que ese periodo es el periodo en el que el crimen organizado empieza a trabajar con los migrantes y empieza a llevar a los migrantes hacia el norte de México. Hay una tercera etapa, entre el año 2014 y el año 2018, en la que el presidente Obama precisamente le llama la atención el tema de los menores no acompañados que llegan a la frontera con los Estados Unidos, en el que se vuelve a fortalecer la política migratoria mexicana de represión, por así decirlo. Se crea el Plan Frontera Sur y en ese momento se incrementan las detenciones a 626,000 personas, que es un 24% del periodo. Y la cuarta etapa es la marcada por la administración actual, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está marcado por una idea inicial de desarrollo económico del sureste mexicano y de Centroamérica. Se habla de invertir 30,000 millones de dólares, de esa alianza con la CEPAL para ese plan integral de desarrollo. Después, por la reacción a las amenazas del presidente Donald Trump y la creación de anillos de seguridad por la Guardia Nacional, por el Ejército y por la Marina Mexicana, que tratan de impedir el paso de migrantes y de las caravanas de migrantes, las conocidas como caravanas de migrantes hacia el norte de México, hacia el sur de los Estados Unidos, y ahora últimamente con ese esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador de señalar, de impulsar esta reunión en Palenque con los presidentes por donde transitan en mayor medida los migrantes hacia México y de donde provienen buena parte de los migrantes que se quieren desplazar hacia los Estados Unidos, y en el que se le vuelve a recordar a Estados Unidos que con políticas de securitización pues no es posible avanzar en la política migratoria mexicana. En ese contexto se le solicita a Estados Unidos que acabe con las medidas de embargo y de aislamiento contra Venezuela y Cuba y que pues se impulse el desarrollo de las naciones centroamericanas y de la cuenca del Caribe, ¿no? Entonces, en esta época marcada también por la pandemia de la COVID-19, en la que se estuvo deteniendo menos migrantes, vuelvo a insistir, eso no significa que dejaran de pasar, pues solo se ha detenido 453,000 personas, el 17% del periodo, hasta finales del 2022. Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración hoy en día llegan hasta el mes de agosto, no siguen los años fiscales de los Estados Unidos, entonces por esa razón no los podemos comparar de la misma manera, y es mejor esperarnos hasta el mes de diciembre para tener una visión comparable, adecuada, que nos permita ver cómo está la cosa. Esto de la política migratoria se puede ver con centroamericanos y cubanos, específicamente, pues en esas etapas migratorias, ya digo, el 43.8% fueron detenidos en la primera etapa, el 14% en la segunda. Del año 2014 al 2018 se detuvo un 24% y del 2019 al 22 el 17% de los mismos. Pongo centroamericanos y cubanos juntos para tratar de que tengamos una aproximación, porque tradicionalmente son los que han pasado a través de México. El tema de los venezolanos, de los colombianos, de los haitianos, de los nicaragüenses o de los ecuatorianos, pues es algo mucho más reciente, como hemos podido ver, ¿no? Bien.
En el encuentro de Palenque, del día 22 de octubre, del domingo 22 de octubre del 2023, se encontraron pues el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro de Venezuela, así como representantes de Belice, de Costa Rica, de Panamá, y ya habían sido invitados también los ecuatorianos, pero no acudieron, y no se invitó a Nicaragua, lo cual se me hace algo interesante. No se invitó a Nicaragua porque son muchos los nicaragüenses los que no solamente se desplazan a Costa Rica y a Panamá, sino que se están desplazando hacia el norte de México, camino de los Estados Unidos. El acuerdo final se suscribe entre Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Haití, que tampoco mandó a su presidente, El Salvador, perdón, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, además de México. Se tenía contemplada la participación de Ecuador, como he dicho, pero finalmente no asistieron representantes, y en el caso de Guatemala acudieron representantes del presidente electo Bernardo Arévalo, que no firmaron por estar en periodo de transición de poder. El presidente Yamatei perdió las elecciones hace unos meses, ha habido también conflictividad política en ese sentido. No está haciendo la transición política pues más tersa, por así decirlo, pero bueno, ya el presidente Bernardo Arévalo, el presidente electo, ya mandó a sus representantes. ¿Qué se acordó? Que las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra los países de la región, particularmente contra Venezuela y contra Cuba por parte de los Estados Unidos, forman parte de razones fundamentales que fomentan, que instigan la migración. Y eso pues sería bueno que acabara. El documento conjunto también plantea que los países puedan renegociar sus deudas con las entidades financieras para tener disponibilidad de recursos que puedan ser dirigidos a la inversión. Se busca que haya un compromiso de que se promueva el comercio interregional, eliminando aranceles entre los países, el combate al crimen organizado transnacional y el tráfico de personas, fomentando la cooperación en seguridad. Vamos a ver qué sale de todo esto. El hecho de que no estén los Estados Unidos y Canadá presentes, pues por una parte marca el liderazgo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero por otra también pudiera interpretarse como una declaración de intenciones en el sentido de que es muy difícil que los migrantes centroamericanos y de la cuenca del Caribe pues dejen de transitar a través de México hacia los Estados Unidos si no cambian estructuralmente muchas circunstancias de fondo. Bien, les he hecho este panorama general sobre la problemática que enfrentamos en esta crisis regional latinoamericana, pero que afecta de forma muy directa a México y a los países centroamericanos, y que se refleja en los aspectos migratorios, pero también en el incremento de las actividades del crimen organizado y de la violencia en nuestros países. Y ahora pues vamos a tratar de ir desgranando algunas ideas que nos hagan aterrizar la obligación que tenemos como personas, como seres humanos, de entender a estas personas desde una perspectiva de seguridad humana que no representan una amenaza hacia nuestros estados-naciones, sino que por lo contrario, pues son víctimas de un contexto en el que todos estamos implicados, ¿no? El desplazamiento forzado ha de ser comprendido para la aplicación de los mecanismos de protección y atención de derechos humanos de las personas víctimas de un desplazamiento forzado, sea interno en nuestros países o sea externo, pues trasladándonos de una frontera a otra. De tal manera que las autoridades de seguridad nacional actúen adecuadamente para brindar
la atención que requieren las víctimas en las diversas etapas del desplazamiento. Hemos de comprender por qué la gente se va de sus casas, por qué abandonan a sus familias. Hemos de asimilar estas situaciones para podernos relacionar con ellos como personas, no como enemigos, no como antagonistas a nuestra seguridad nacional, sino por todo lo contrario, como nuestra contribución como servidores públicos al bienestar de personas que transitan por nuestro territorio buscando una vida mejor. Ya les he dicho que buena parte de los detenidos por los Estados Unidos son mexicanos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos, en Europa también, aunque no estamos hablando de ello. Muchos centroamericanos que tienen más posibilidades de encontrar visados hacia Europa se desplazan hacia Europa también, no tratan de buscar la vía terrestre peligrosa que lleva hacia los Estados Unidos. En ese sentido también incluso quizá deberíamos de plantearnos la política migratoria mexicana. Para muchos centroamericanos, por ejemplo, el hecho de obtener la posibilidad de una migración segura, ordenada y regular a través de México representa que tengan que tener la visa de los Estados Unidos o la visa de Europa o de Canadá para poder ingresar a territorio mexicano. Sin esos papeles no se puede ingresar en territorio mexicano, lo cual dificulta mucho el tránsito ordenado, seguro y regular que se pactó en Marrakech y que el gobierno mexicano pues está tratando de impulsar. El desplazamiento forzado implica una serie de factores que hacen que las personas, familias, comunidades enteras tengan que salir repentinamente de su lugar de origen y dejar todo atrás. Dejan bienes, dejan propiedades, dejan escuelas, dejan integrantes de la familia. A eso no le gusta a nadie, ¿no? El desplazamiento forzado se presenta dentro del país de origen o de residencia. Ya les estoy comentando que muchos haitianos se hicieron brasileños, se hicieron ecuatorianos, y afecta la vida cotidiana de las víctimas del desplazamiento y también a las comunidades cercanas que acogen a las personas que se desplazan. Visto desde una óptica de los derechos humanos, el tema es amplio. Las víctimas tienen derechos que deben de ser atendidos por las instituciones y las leyes nacionales. En ocasiones también se debe de apoyar en el sistema internacional de derechos humanos para que podamos comprender a cabalidad todo el problema que estamos enfrentando. El desplazamiento interno afecta a las personas, afecta a ciudadanos de diferentes países y sobre todo afecta a uno de los contextos más importantes en el 2019, en el 2021 y en el 2022, y lo hace pues porque, como se dice, la única explicación que encontramos es que el crimen organizado es el que está sirviendo de estructura de apoyo a muchos migrantes para trasladarse hacia el norte de los Estados Unidos, hacia el sur de los Estados Unidos, tratando de evitar los puntos de control migratorio mexicano. La política migratoria mexicana también se puede dividir en 4 etapas, lo que marca el hecho de que hay una voluntad política más que una respuesta al paso migratorio como razón fundamental que explica pues las detenciones en México, ¿no? Hay una primera etapa que va desde el año 2001 al 2007 que se puede conocer como la inercia del Plan Sur y que en cierta manera refleja pues esa respuesta a la preocupación por el ataque a las Torres Gemelas y que terroristas puedan transitar a través de México hacia las fronteras de los Estados Unidos. En esa época se detuvo
pues a 1.127.000 personas, que es el 43% de todos los detenidos hasta el 2022. Hay una segunda etapa en la política migratoria mexicana, desde el año 2008 al año 2013, que está marcada por la irrupción del debate en México sobre el concepto de los derechos humanos. La aparición de los primeros migrantes mexicanos y asesinados por el crimen organizado, la elaboración de la Ley de Migración en el año 2011, que es paralela a la incorporación del concepto de derecho humano en la Constitución mexicana, su reglamento en el 2013 descoloca en cierta manera a los agentes migratorios mexicanos. Y en esa época, en esos 5 años, se detiene únicamente a 367.000 personas. ¿Significa eso que dejaron de pasar? No, no significa que dejaron de pasar. Significa que ese 14% de detenidos de todo el periodo refleja que pues, estuvo deteniendo menos. También es cierto que ese periodo es el periodo en el que el crimen organizado empieza a trabajar con los migrantes y empieza a llevar a los migrantes hacia el norte de México. Hay una tercera etapa, entre el año 2014 y el año 2018, en la que el presidente Obama precisamente le llama la atención el tema de los menores no acompañados que llegan a la frontera con los Estados Unidos, en el que se vuelve a fortalecer la política migratoria mexicana de represión, por así decirlo. Se crea el Plan Frontera Sur y en ese momento se incrementan las detenciones a 626.000 personas, que es un 24% del periodo. Y la cuarta etapa es la marcada por la administración actual, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está marcado por una idea inicial de desarrollo económico del sureste mexicano y de Centroamérica. Se habla de invertir 30.000 millones de dólares, de esa alianza con la CEPAL para ese plan integral de desarrollo. Después, por la reacción a las amenazas del presidente Donald Trump y la creación de anillos de seguridad por la Guardia Nacional, por el Ejército y por la Marina Mexicana, que tratan de impedir el paso de migrantes y de las caravanas de migrantes, las conocidas caravanas de migrantes hacia el norte de México, hacia el sur de los Estados Unidos. Y ahora últimamente con ese esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador de señalar, de impulsar esta reunión en Palenque con los presidentes por donde transitan en mayor medida los migrantes hacia México y de donde provienen buena parte de los migrantes que se quieren desplazar hacia los Estados Unidos, y en el que se le vuelve a recordar a Estados Unidos que con políticas de securitización pues no es posible avanzar en la política migratoria mexicana. En ese contexto se le solicita a Estados Unidos que acabe con las medidas de embargo y de aislamiento contra Venezuela y Cuba, y que pues se impulse el desarrollo de las naciones centroamericanas y de la cuenca del Caribe, ¿no? Entonces, en esta época marcada también por la pandemia de la COVID-19, en la que se estuvo deteniendo menos migrantes, vuelvo a insistir, eso no significa que dejaran de pasar, pues solo se ha detenido a 453.000 personas, el 17% del periodo, hasta finales del 2022. Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración hoy en día llegan hasta el mes de agosto, no siguen los años fiscales de los Estados Unidos, entonces por esa razón no los podemos comparar de la misma manera, y es mejor esperarnos hasta el mes de diciembre para tener una visión comparable, adecuada, que nos permita ver cómo está la cosa. Esto de la política migratoria se puede ver con centroamericanos y cubanos, específicamente, pues en esas etapas migratorias, ya digo, el 43.8% fueron detenidos en la primera etapa, el 14% en la segunda. Del año 2014 al 2018 se detuvo un 24% y del 2019 al 22 el 17% de los mismos. Pongo centroamericanos y cubanos juntos para tratar de
de que tengamos una aproximación, porque tradicionalmente son los que han pasado a través de México. El tema de los venezolanos, de los colombianos, de los haitianos, de los nicaragüenses o de los ecuatorianos, pues es algo mucho más reciente, como hemos podido ver, ¿no? Bien. En el encuentro de Palenque del día 22 de octubre, del domingo 22 de octubre del 2023, se encontraron pues el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro de Venezuela, así como representantes de Belice, de Costa Rica, de Panamá, y ya habían sido invitados también los ecuatorianos, pero no acudieron, y no se invitó a Nicaragua, lo cual se me hace algo interesante. No se invitó a Nicaragua, porque son muchos los nicaragüenses los que no solamente se desplazan a Costa Rica y a Panamá, sino que se están desplazando hacia el norte de México, camino de los Estados Unidos. El acuerdo final se suscribe entre Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Haití, que tampoco mandó a su presidente, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, además de México. Se tenía contemplada la participación de Ecuador, como he dicho, pero finalmente no asistieron representantes, y en el caso de Guatemala acudieron representantes del presidente electo Bernardo Arévalo, que no firmaron por estar en periodo de transición de poder. El presidente Yamatei perdió las elecciones hace unos meses, ha habido también conflictividad política en ese sentido. No está haciendo la transición política pues más tersa, por así decirlo, pero bueno, ya el presidente Bernardo Arévalo, el presidente electo, ya mandó a sus representantes. ¿Qué se acordó? Que las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra los países de la región, particularmente contra Venezuela y contra Cuba por parte de los Estados Unidos, forman parte de razones fundamentales que fomentan, que instigan la migración. Y eso pues sería bueno que acabara. El documento conjunto también plantea que los países puedan renegociar sus deudas con las entidades financieras para tener disponibilidad de recursos que puedan ser dirigidos a la inversión. Se busca que haya un compromiso de que se promueva el comercio interregional, eliminando aranceles entre los países, el combate al crimen organizado transnacional y el tráfico de personas, fomentando la cooperación en seguridad. Vamos a ver qué sale de todo esto. El hecho de que no estén los Estados Unidos y Canadá presentes, pues por una parte marca el liderazgo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero por otra también pudiera interpretarse como una declaración de intenciones en el sentido de que es muy difícil que los migrantes centroamericanos y de la cuenca del Caribe pues dejen de transitar a través de México hacia los Estados Unidos si no cambian estructuralmente muchas circunstancias de fondo. Bien, les he hecho este panorama general sobre la problemática que enfrentamos en esta crisis regional latinoamericana, pero que afecta de forma muy directa a México y a los países centroamericanos, y que se refleja en los aspectos migratorios, pero también en el incremento de las actividades del crimen organizado y de la violencia en nuestros países. Y ahora pues vamos a tratar de ir desgranando algunas ideas que nos hagan aterrizar la obligación que tenemos como personas, como seres humanos, de entender a estas personas desde una perspectiva de seguridad humana, que no representan una amenaza hacia nuestros estados-naciones, sino que por lo contrario, pues son víctimas de un contexto en el que todos estamos
implicados, ¿no? El desplazamiento forzado ha de ser comprendido para la aplicación de los mecanismos de protección y atención de derechos humanos de las personas víctimas de un desplazamiento forzado, sea interno en nuestros países o sea externo, pues trasladándonos de una frontera a otra. De tal manera que las autoridades de seguridad nacional actúen adecuadamente para brindar la atención que requieren las víctimas en las diversas etapas del desplazamiento. Hemos de comprender por qué la gente se va de sus casas, por qué abandonan a sus familias. Hemos de asimilar estas situaciones para podernos relacionar con ellos como personas, no como enemigos, no como antagonistas a nuestra seguridad nacional, sino por todo lo contrario, como nuestra contribución como servidores públicos al bienestar de personas que transitan por nuestro territorio buscando una vida mejor. Ya les he dicho que buena parte de los detenidos por los Estados Unidos son mexicanos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos, en Europa también, aunque no estamos hablando de ello. Muchos centroamericanos que tienen más posibilidades de encontrar visados hacia Europa se desplazan hacia Europa también, no tratan de buscar la vía terrestre peligrosa que lleva hacia los Estados Unidos. En ese sentido, también incluso quizá deberíamos de plantearnos la política migratoria mexicana. Para muchos centroamericanos, por ejemplo, el hecho de obtener la posibilidad de una migración segura, ordenada y regular a través de México representa que tengan que tener la visa de los Estados Unidos o la visa de Europa o de Canadá para poder ingresar a territorio mexicano. Sin esos papeles no se puede ingresar en territorio mexicano, lo cual dificulta mucho el tránsito ordenado, seguro y regular que se pactó en Marrakech y que el gobierno mexicano pues, está tratando de impulsar. El desplazamiento forzado implica una serie de factores que hacen que las personas, familias, comunidades enteras tengan que salir repentinamente de su lugar de origen y dejar todo atrás. Dejan bienes, dejan propiedades, dejan escuelas, dejan integrantes de la familia. A eso no le gusta a nadie, ¿no? El desplazamiento forzado se presenta dentro del país de origen o de residencia. Ya les estoy comentando que muchos haitianos se hicieron brasileños, se hicieron ecuatorianos, y afecta la vida cotidiana de las víctimas del desplazamiento y también a las comunidades cercanas que acogen a las personas que se desplazan. Visto desde una óptica de los derechos humanos, el tema es amplio. Las víctimas tienen derechos que deben de ser atendidos por las instituciones y las leyes nacionales. En ocasiones también se debe de apoyar en el sistema internacional de derechos humanos para que podamos comprender a cabalidad todo el problema que estamos enfrentando. El desplazamiento interno afecta a las personas, afecta a ciudadanos de diferentes países y sobre todo afecta a uno de los contextos más importantes que todos tenemos, que es nuestra dignidad. Hay un desplazamiento interno o externo, hay una migración voluntaria que busca mejores condiciones de vida, que busca la unidad de las familias, que busca el que encontremos trabajo, mejor trabajo. Tiene otras razones también. Y hay un desplazamiento y una migración forzada provocada por desastres naturales, como pueden ser inundaciones, terremotos, volcanes, deslaves, ¿verdad?, que destrozan comunidades después de los huracanes y las tormentas tropicales. Puede estar forzada por la violencia social, la violencia en la que viven muchas de nuestras comunidades. Pueden estar ocasionados por el hambre, por la falta de alimentos
y por los conflictos armados, entre otros, ¿no? Como estamos viendo pues en buena parte de los países de Oriente Medio, pero también lo que está generando el crimen organizado en muchas zonas de México y de Centroamérica. La migración es una característica propia de la humanidad, esto lo sabemos, siempre ha sido así. Desde épocas remotas, pues la gente se ha movilizado por muchas causas, buscando mejores condiciones de vida, buscando alimento, refugio, tratando de buscar sobrevivencia. En cierta manera, la historia de las migraciones es la historia de nuestra humanidad. La mezcla de razas, de culturas, es algo absolutamente normal, a pesar de que hoy en día nos cueste convivir con personas de diferentes culturas en el seno de nuestras sociedades. Piensen que con la globalización es mucho más difícil, es mucho más fácil, el viajar de un sitio para otro. En 24 horas podemos estar en la otra parte del mundo. Hay muchísimos mexicanos en diferentes partes en otros países del mundo, y hay muchísimas personas que nacieron fuera de México que viven en nuestro país. Y bueno, así ha sido siempre. La humanidad se ha movilizado desde tiempos remotos por muchas causas, y pues hemos de comprender estos fenómenos sin criminalizarlos, sin confundir el concepto de seguridad nacional que tiene que ver con la defensa del territorio, que tiene que ver con la defensa de la integridad nacional, con un concepto de seguridad humana, con un concepto de seguridad centrado en las personas, en el que ni siquiera el ciudadano es el relevante, ni siquiera el ciudadano es el importante, sino la persona, el ser humano en sí mismo, ¿no? El desplazamiento forzado en el mundo, pues se ha visto en muchísimas ocasiones, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, pues generó que la gente se tuviera que marchar de muchos países de Europa. En la guerra de Siria, la guerra civil, ya llevamos más de 12 millones de personas desplazadas. En Sudán del Sur es el tercer país en África subsahariana con más reservas de petróleo, de donde han tenido que huir 2,5 millones de personas desde su independencia, y recientemente por conflictos internos. En América Latina, sobre todo recientemente, nacionales de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, de nuestro país, se han tenido que desplazar internamente en sus países para buscar mejores condiciones de vida o huir de la violencia, o se ha tenido que desplazar hacia otros países. Los desplazamientos forzados de campesinos en Colombia, de indígenas, de afrodescendientes, que han sido despojados de sus tierras, han sido recurrentes. Colombia es el segundo país con una mayor cantidad en el mundo de desplazados internos, con 5,3 millones de personas que han sido desplazados por conflictos internos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas resoluciones condenando a Colombia para que se tomaran las medidas necesarias para evitar desplazamientos, resarcir el daño, emitir leyes que mitiguen el sufrimiento de mucha gente, ¿no? Se emitió la ley 3878 sobre desplazamientos forzados en ese país. Y eso en México está sucediendo. Y en México en los últimos años la administración ha tenido la sensibilidad de crear la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, porque las personas desaparecidas, además de las desplazadas y además de las víctimas del crimen organizado, pues son situaciones que se han vuelto bastante comunes. Entre las personas en movilidad debemos distinguir entre lo que es una persona migrante, que es toda persona que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier motivo. Esa es una persona migrante. Una persona trabajadora migratoria es una persona que va a realizar o que realiza o que haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional.
En el sur de México eso lo vemos mucho, sobre todo con guatemaltecos, no tanto con beliceños, pero recientemente se está hablando en Honduras, por ejemplo, que el número de personas que han salido del país está generando que no hayan personas suficientes para recoger el café. Y entonces son guatemaltecos y algunos nicaragüenses también los que se están desplazando hacia Honduras para recoger el café, ¿no? Que es uno de los productos principales de exportación de Honduras. Una persona repatriada es cualquier persona migrante o trabajadora migratoria que ha sido expulsada del país donde se encontraba y que retorna al país de origen. Estos son los diferentes grupos de personas en movilidad. A ellos se añaden los refugiados, ¿no? Las personas refugiadas. Cuando existen temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de género, de pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, y se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de esos temores, o no quiera acogerse a la protección de un país al que ha huido, porque su vida, su seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, por una agresión extranjera, por conflictos internos, por violación masiva de los derechos humanos, bueno, pues eso es una persona refugiada, una persona que busca refugio en otra nación. ¿Qué entendemos por desplazamiento forzado, interno o externo? Es la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto obligadas de forma expresa o tácita a escapar, a huir de su hogar, ¿no? De su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, los efectos de situaciones de violencia, muchos de ellos derivados del crimen organizado en los últimos años, de violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, ¿no? Esto cada día es más recurrente. Una de las características que tiene la estadística migratoria estadounidense, o que se ve en la estadística migratoria estadounidense, es que recurrentemente antes era mucho más común que personas sin familia, hombres o mujeres, transitaran hacia los Estados Unidos. Hoy en día, uno de los fenómenos que se está viviendo en los últimos meses es que son familias completas las que se están desplazando hacia los Estados Unidos. Y todo tiene que ver con estas características. El desplazamiento forzado afecta a miles de personas en el mundo. Estas han tenido que trastocar su forma de vida al verse obligadas a dejar de manera rápida sus hogares, sus pertenencias, sus actividades cotidianas. La gente se ha tenido que ir y la gente no se va por gusto. Esto implica un proceso de desarraigo, de incertidumbre. Muchas veces se invisibiliza el problema porque la gente no sabe por qué te vas. Muchas veces ni siquiera lo comentas porque tienes miedo de que te estigmaticen o de que te vayan a buscar, porque si estás huyendo de una situación de violencia, pues lo que menos quieres es dejar un rastro y saber que la gente sepa dónde te encuentras, ¿no? Muchas veces las autoridades contribuyen a esa invisibilización del problema o a esa agravación de los efectos. No existe un marco legal que reconozca los derechos de las personas desplazadas. Bajo el concepto de inmigración segura, ordenada y regular, si tenemos impedimentos como por ejemplo la necesidad de una visa gringa o canadiense para poder ingresar a nuestro país, o si no tenemos los suficientes funcionarios públicos para atender a las personas que están tratando de encontrar unas mejores condiciones de vida, pues es muy difícil que esa migración sea segura, ordenada y regular. Y en cierta manera se está fomentando el que los grupos del crimen organizado tengan una nueva
área de oportunidad de negocio a través del tránsito de personas a través del territorio, ¿no? O sea, Centroamérica o México de camino hacia los Estados Unidos, ¿no? En el año 2022 hubo un total de 71 millones de personas que fueron desplazadas internamente en el mundo. Estábamos hablando de que en los 2 últimos años son 4 millones de personas las que han sido detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos, o por lo menos ese es el registro, aunque ya digo, a veces son 3, 4, 5 veces la misma persona las detenidas. Deberíamos tener un número más preciso individual para poderlo medir, pero hay un total de 71 millones de personas desplazadas en el mundo. 62 millones se deben a conflictos y a violencias. En América esa cifra alcanza casi los 7 millones de personas, ¿no? ¿Cuáles son las causas del desplazamiento forzado, interno o externo? Bueno, por una parte, sobre todo el interno, tiene que ver con el castigo de una población como resultado del incumplimiento de reglas que se desprenden de los usos y costumbres de sus comunidades. Esa puede ser una razón. Conflictos agrarios de tierras, conflictos por la propiedad, en los que, vuelvo a insistir, el crimen organizado últimamente está también desarrollando un nicho de mercado. Conflictos armados o violencia generalizada por el crimen organizado también, o por grupos de autodefensas. Conflictos comunales. Estas pueden ser algunas de las causas del desplazamiento forzado interno. También desastres asociados a fenómenos naturales provocados tanto por el ser humano como por el cambio climático, que hace que comunidades enteras pues puedan verse afectadas, ¿no? Zonas con vulnerabilidades en las que los huracanes provocan deslaves pues pueden enterrar a comunidades completas, ¿no? También prácticas de segregación motivadas por razones culturales, sociales, políticas, étnicas, religiosas, raciales, de discapacidades o referentes a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de la población afectada. Eso también puede provocar que no te sientas cómodo o que no puedas quedarte en tus comunidades y que te motiven a dejar tus lugares de origen. Hay proyectos de desarrollo económico a gran escala que no cuentan con la población que vive en esas zonas y que motiva el que la gente se tenga que desplazar. Hay temas de violencia sexual y de género que hacen que especialmente mujeres tengan que dejar sus casas, sus familias y marcharse en busca de la protección que le puede generar el anonimato en otras situaciones, ¿no? Hay violaciones de derechos humanos que pueden hacer intolerable el que las personas continúen viviendo en sus zonas de origen. Y también hay violencia contra la libertad de expresión. Son muchos los periodistas o los defensores de derechos humanos que han sido asesinados o que han sido desplazados, que se han tenido que integrar al mecanismo de protección de periodistas. No solamente en México, también en buena parte de los países centroamericanos. El autoritarismo de muchos líderes políticos, como el caso de Nicaragua, por ejemplo, en el que pues prácticamente toda la clase pensante ha tenido que salir del país e incluso han perdido su nacionalidad, producto pues de la dictadura impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Probablemente sea esa una de las razones por las cuales no han sido invitados a la conferencia de Palenque que se celebró el 22 de octubre, pero efectivamente hay muchísima gente que ha tenido que dejar Nicaragua o que está abandonando otras sociedades como Venezuela o Cuba, buscando mejores oportunidades de vida.
crimen organizado, enfrentamientos armados, desastres naturales, zonas rurales, son en resumen causas de ese desplazamiento forzado que existen en nuestras sociedades. Existe una normatividad internacional y regional relacionada con los desplazamientos internos y externos. Hay un documento que se presentó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el entonces representante del secretario general de Naciones Unidas, Francis Deng, en febrero de 1998, que se conocen como los principios Deng. Se definen las características y condiciones de las personas en situación de desplazamiento forzado, se delinea las obligaciones de los Estados para la protección de las personas desplazadas, se responsabiliza a las autoridades nacionales de brindar asistencia humanitaria, sin menoscabo de la intervención de las organizaciones internacionales, y se resalta la necesidad de la reintegración social y la recuperación de los bienes de esas comunidades. Existe esos principios rectores de los desplazamientos, ¿no? Los principios generales de los principios de Deng son que las personas desplazadas deben de gozar de igualdad jurídica para ejercer sus derechos y libertades y que no deben ser objeto de ninguna discriminación por el hecho de estar en una situación de desplazamiento. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas internas. Y esto podría derivarse en una obligación también hacia personas, porque fíjense que aquí no se está hablando de ciudadanos, se está hablando de personas que se encuentren en territorio del cual no son ciudadanos. Los principios se aplican a cualquier persona desplazada sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, como les he señalado, edad o cualquier otro criterio similar. El principio pro persona está absolutamente enclavado en estos principios Deng. Las autoridades tienen la obligación de respetar las disposiciones del derecho internacional para prevenir el desplazamiento. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra el desplazamiento arbitrario desde esta perspectiva internacional. Las autoridades deben velar para que en situaciones de desplazamiento no se violen los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la seguridad de los afectados, y que además se facilite alojamiento adecuado con condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene. Y a lo mejor algunos de ustedes pensarán, esto es como demasiado, ¿verdad? Esto, ¿cómo puede ser que nos tengamos que preocupar por tantos elementos? Bueno, porque efectivamente ya no somos súbditos, somos ciudadanos de Estados-nación, ya no somos cosas, somos personas. Esto es uno de los grandes avances que la humanidad ha ido ganando en los últimos 200 años. Esa idea de ciudadanía, esa idea de dignidad, esas ideas que están detrás del fundamento de los derechos humanos, pues son conquistas que hemos ganado como sociedad, y los funcionarios públicos pues estamos en la obligación de defenderlos y promoverlos. Los principios Deng también hablan de la protección durante el desplazamiento. Toda persona desplazada tiene derecho a la vida, protección contra genocidios, ejecuciones, desapariciones forzadas, a no ser objetos de actos violentos. Tienen derecho a ser protegidos contra ataques directos o indiscriminados, tienen derecho a no estar privados de alimentos, a no sufrir ataques a sus asentamientos, tienen derecho a no ser afectados por minas antipersonal, a la dignidad. Insisto mucho en este concepto porque es uno de los conceptos más importantes de la protección de las personas, a la integridad física, mental o moral, a la protección contra violaciones, torturas, esclavitud y trabajo forzado, a la seguridad e integridad personal, la protección contra la detención o el encarcelamiento arbitrario como resultado de su desplazamiento. Eso nos hace diferenciarnos como seres humanos. Es algo que deberíamos de reflexionar mucho sobre ello,
porque a veces las actividades cotidianas, sobre todo en un contexto de inseguridad como el que estamos viviendo, y en el que funcionarios como ustedes se ven obligados a encontrarse en el primer nivel de respuesta de la violencia, en el primer nivel de protección de las personas, no solamente de los ciudadanos, bueno, pues nos tenemos que plantear que una de las cosas pues especiales de ser personas, pues, y de diferenciarnos de los animales, por así decirlo, es pues todo este tipo de garantías que los principios DENC están señalando. La libertad de tránsito y libertad para escoger la residencia, para conocer el destino y paradero de los familiares desaparecidos, de que se respete la vida familiar, privilegiando la reunificación familiar a un nivel de vida adecuado, la atención médica, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el no ser privado arbitrariamente de las propiedades, la educación, el trabajo, la libertad de pensamiento, de asociación, así como los derechos políticos, son elementos fundamentales de la persona humana. Los principios DENC también se centran en la asistencia humanitaria. La responsabilidad de brindar asistencia es obligación de las autoridades nacionales. Los organismos internacionales tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo a las personas en situación de desplazamiento, pero son las autoridades nacionales las competentes y las que facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria a personas desplazadas, el cual se prestará conforme a los principios de humanidad e imparcialidad sin discriminación alguna. Son bastantes los retos que nos plantea pues la reflexión de la comunidad internacional sobre nuestra conducción como seres humanos, ¿no? Y que se derivan, vuelvo a insistir, de todos los avances que hemos estado conquistando como humanidad y como sociedades en los últimos 200 años, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades nacionales, según los principios DENC, tienen la responsabilidad de otorgar medios necesarios para garantizar el regreso voluntario de manera digna y segura al lugar de origen de las personas desplazadas o su reasentamiento voluntario en alguna parte del país. Se trata en especial de garantizar que las víctimas participen plenamente en la planificación y en la gestión de su regreso o de su reasentamiento e reintegración. Eso sobre todo tiene sentido, por supuesto, en el desplazamiento forzado interno, pero también en el desplazamiento forzado en el que la gente tiene que verse obligada a cruzar fronteras ya por su propia protección o por sus propias garantías de futuro. Las autoridades tienen la obligación de prestar asistencia a las personas desplazadas. Y fíjense que los principios DENC no habla de ciudadanos, habla de personas. Para la recuperación de las propiedades, de las posesiones que abandonaron, de las que fueron desposeídas. Si esa recuperación es imposible, las autoridades concederán a esas personas una indemnización adecuada, señalan estos principios. Por otra parte, tenemos otra herramienta, otro instrumento internacional que se refiere a los refugiados. La Declaración de Cartagena de Indias de noviembre de 1984, suscrita en noviembre de 1984 en materia de refugiados. En este documento se vislumbra la necesidad de que la protección internacional debe darse en tres ámbitos: en el de la prevención, en el de la protección y en el de las soluciones duraderas. La idea es que podamos construir entre todos un mundo mejor. Representa un modelo para la atención de manera pronta a las personas desplazadas. Se solicita reforzar la reinserción en el lugar de origen, facilitar la integración local, brindar apoyo a la persona en sus trámites, para la propia integración encontrar soluciones duraderas y, en su caso, prevenir dichas situaciones. Todo ello está pensado más en la lógica interna, vuelvo a insistir, pero debe de aplicarse sin duda para migraciones de personas hacia otras naciones, hacia otras sociedades. Se refiere a la protección de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de comunidades indígenas, la integración con una perspectiva de género y pues se busca el vincular esfuerzos para la reintegración
y rehabilitación de programas de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, encaminados a aliviar y erradicar la pobreza externa. Esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, conjuntamente con los presidentes de las otras naciones, en esta reunión en Palenque del 22 de octubre del 2023, pues han estado tratando de insistir, de refrescarle a los Estados Unidos, a Canadá, e incluso, ¿por qué no?, a las naciones europeas, para que impulsen el desarrollo integral de las sociedades que están expulsando de forma masiva a ciudadanos. En estos últimos meses, los estados deben ofrecer garantías a las personas que se encuentran en este tipo de situación. Las personas tienen derecho a su identidad y al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad de circulación, de escoger su residencia, a la vivienda digna, a no sufrir discriminación, hostigamiento ni aislamiento, al respeto de su vida familiar, a la no separación de la familia. Y ahora que estamos viendo estos movimientos masivos de personas con sus familias hacia los Estados Unidos, pues esto cobra sentido. La reunificación familiar es un valor fundamental. En parte de la legislación migratoria estadounidense, el tema de la reunificación familiar es un valor que se aprecia para otorgar categorías migratorias para parte, sobre todo de los venezolanos, pero también de los cubanos y de los nicaragüenses y de los colombianos en los Estados Unidos. Bien, las instituciones internacionales, el papel de las organizaciones internacionales en la protección y asistencia de las personas desplazadas es fundamental, y cada uno hace aportaciones distintas y especializadas de acuerdo con sus objetivos. El sistema de Naciones Unidas, que se ha ido consolidando desde finales de los años 40, entre los cuales se encuentra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues son instituciones internacionales que se encuentran presentes en todo este tipo de dinámicas. En México, la Ley General de Víctimas de enero del 2013 reconoce y garantiza los derechos a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte. Okay. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como desplazamiento interno, reciben ayuda médica y psicológica especializada en términos de esta ley. La Ley General de Víctimas, así, esto busca que las víctimas reciban ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de víctimas. Ya les he platicado antes también de las comisiones de búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda, que lamentablemente se están consolidando, lamentablemente se tienen que consolidar en el espacio en el que estamos enfrentando en el país últimamente. Hay una ley también de septiembre de 2020, una ley general para prevenir, atender y reparar íntegramente el desplazamiento forzado. Todavía está pendiente su ratificación en el Senado de la República. En septiembre del año 2022, la relatora especial sobre derechos humanos de los desplazados internos de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damari, urgió a las instituciones nacionales y gubernamentales a legislar para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas, y la necesidad de crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindar atención. En el contexto en el que vive México, esto es algo fundamental. En México solo hay 4 entidades federativas que cuentan con legislación en esta materia, que son Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, y 4 entidades federativas más han tipificado como delito provocar el desplazamiento, como son Guerrero, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
Bien, vamos a ir concluyendo con esta presentación. Hay muchas herramientas, hay un informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, que deberíamos de aplicarlo también a los nacionales de otros países que cruzan a través de nuestro país. Los perfiles de riesgo de desplazamiento forzado, ya lo hemos dicho, son mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTTIQ+, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas afrodescendientes. Y como soluciones duraderas, pues las únicas serían seguramente el regreso al lugar de origen, la integración local en las zonas de los desplazamientos internos y el asentamiento en otras zonas del país. Lamentablemente, en nuestro contexto, este contexto de crisis regional, de inseguridad, es muy complicada. Corresponde al Estado generar las condiciones para el retorno seguro, digno y voluntario, como una medida de solución duradera, pero las condiciones pues son muy complicadas y va a hacer que en los próximos años pues sea realmente complicado el poder cumplir con esta tarea. La CNDH emitió la recomendación 96-2022 a autoridades de Chihuahua por el desplazamiento forzado interno de 120 personas de Uruachi y de Guasapares. La CNDH comprobó violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia, a la verdad, a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la seguridad y a la propiedad, al interés superior de la niñez, así como a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vivienda o al alojamiento y a la salud. Hemos de comprender el mundo que vivimos, el mundo que nos está tocando vivir en este contexto de crisis regional de inseguridad, en el que el Estado, en el que los Estados-nación debemos de privilegiar a las personas, a los seres humanos, al concepto de seguridad humana y a aplicar a nuestros funcionarios públicos para que respondan de esta forma, con sensibilidad, con tacto y con humanidad, sobre todo. Yo creo que es todo lo que nosotros esperaríamos que hicieran por nuestros familiares en cualquier otro tipo de circunstancias. Les agradezco mucho su atención, su paciencia. Agradecemos la atención del público que nos siguió a través de esta transmisión, esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. Las instrucciones para descargar su constancia de participación la visualizarán en su pantalla. En nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo lunes. Que tengan un excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.